Yo veo el copy primero que nada como un acto de venta de infinita más importancia que la escritura per se. Es convertir palabras en dinero. Creo que siempre estamos vendiendo, pero la mentalidad, el mindset que tienes que tener para escribir copy no es el mismo que tengo para escribir un cuento o no era el mismo que tenía cuando trabajaba de periodista. Lo primero que nada que tienes que hacer es apuntar a desarrollar tu propia voz. Está una competencia entre los copywriters, sobre todo cuando están comenzando, porque ya no están compitiendo entre ellos, sino que están compitiendo también con la inteligencia artificial. Que a menos que ya tengan cierta experiencia y ciertos conocimientos y sepan cómo hacer algunas cosas, se los va a llevar por el medio. La diferencia entre la palabra casi correcta y la palabra correcta es realmente una gran cuestión. Es la diferencia entre la luciérnaga y el relámpago. Mark Twain. ¿Qué te parece? Increíble, increíble. Bueno, Mark Twain, difícil contradecirlo. Hay otra frase de él que también me gusta bastante que es, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Que una Está buena buena, eso. una buena parodia. Bien, 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 me gusta, me gusta. Esa frase particular de Mark Twain me gusta porque me recuerda este dicho muy popular de que el límite de uno es el límite de su lenguaje. Estoy bastante de acuerdo con esa aseveración. Y es esto de la diferencia entre la lucierna y el relámpago está eh, a, a un nivel comunicacional, a un nivel incluso más relacional en cómo tú te expresas y en cómo dices las cosas, cómo te comunicas. La comunicación es la base de muchas cosas. Sin duda, sin duda. Y creo que hay algo interesante más allá de la comunicación también, que es la interpretación. Porque si nos vamos incluso más atrás en la historia, o sea, la escritura ha estado desde los pictogramas, ¿no? De los Ujú. pictogramas, los jeroglíficos. Y hasta hoy en día tenemos debates de qué es lo que quisieron decir hace tantos años. Entonces, la interpretación me parece tan importante o más importante que el mensaje. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y claro, juegan un buen papel ahí ambas cosas de cómo tú dices algo y cómo lo interpretas. Y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, casualmente, esto de cómo tú puedes salirte de tu cabeza para dar el mensaje de acuerdo a cómo la otra persona que está allá lo puede escuchar. Porque para ti puede algo estar muy claro, porque tú tienes una manera de pensar, una manera de ver las cosas, una manera de interpretar, de acuerdo a tu experiencia, tu vida, tu educación, tu crianza, etcétera. Y esa persona que tienes al lado no. Y en el momento que tú te sales de tu cabeza y digamos que sigues la conversación que ya esta persona está teniendo en su cabeza, es que puede haber una forma más coherente, quizás, más eficiente de dar un mensaje y de que sea bien, que haya menos chance de malinterpretarse. Exacto. Sí, 100% de acuerdo. Ven acá, dime así, out of the blue, que se me ocurre algo. ¿Qué es lo más absurdo que has escrito? Absurdo. Mira, a ver, cuando era periodista, en mi época de periodista, estuve trabajando 4 años en sucesos. Literalmente mi oficina era la morgue del Racet y del hospital. Y recuerdo un muerto que llegó, que era un tipo que estaba flaco, 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 calvo, así petrificado. Lo llevaron, me acuerdo, en un Malibú, envuelto en sábanas. Y el tipo, la familia decía que él era de una religión rara, que un día decidió morirse y nadie le creyó. Todos lo agarraron de chiste. Pasaron días, nadie sabía de él. Y cuando fueron a su casa, estaba él sentado frente a un altar muerto, sin poder moverse, sin moverse, pues ya. Había quedado en esa posición. Recuerdo que cuando llegué al periódico que estaba escribiendo esa historia, que de por sí está tan curiosa como absurda, nadie me creía que eso hubiese sucedido. Y era como que, ¿cómo que cómo que se murió se dijo que se iba a morir, se sentó a morirse? ¿Qué es eso? ¿Cómo fue eso? Y bueno, me acuerdo que cuando estaba escribiendo esa historia en la prensa, en el periódico, también yo tenía ahí 19 20 años, no me acuerdo. Como, no, 20 21 años. Fue, fue algo medio tonto de escribir porque al final inclusive los que lo leyeron estaban asombrados porque no lo creían y por otro lado era como que, bueno, pero ¿qué, qué es esto? ¿Y te Creo que esa acuerdas es más una o de las menos cosas de más lo que absurdas. escribiste? Sí, claro, ¿Recuerdas más o menos? me acuerdo de la historia bastante bien. No me acuerdo exactamente de cómo lo escribí, pero sí Claro. me acuerdo de la historia y fulano de tal, no me acuerdo el nombre, 30 y tantos años tenía, pertenecía a una religión extraña y su familia un día, después de muchas veces intentar comunicarse con él y no lograr dar con fulano, fueron a su casa y lo encontraron sentado frente a un altar muerto, el cabello se le había caído, así, así, o sea, describiendo toda la situación.
Claro, claro. El titular no lo recuerda, ¿o sí? No, no me acuerdo, no me acuerdo, Y me pero sí imagino, sé es que que está bastante absurdo, o sea, está bueno. Está bueno es porque algo tenías donde agarrarte surreal. ahí. Está bien, está bien. Bueno, vamos a presentarte, my bro. Esta es una presentación bastante elocuente y no me extraña viniendo de ti. Vamos a presentarte a la audiencia. Conmigo Jesús Silva, periodista y copywriter. Vamos a hablar mucho de copywriting hoy. Es un right de escribir, right supremacist. Está buenísimo eso. Escribe un email diario a su lista de contactos desde el 2022 con periodos de ausencia involuntario. Bienvenido, Jesús Silva. Gracias, brother, por estar conmigo hoy. No, ¿Cómo gracias estás? a ti, Yoko. Bien, bien, Qué bien. bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, háblame de esto. Primero, lo del right supremacist me dio mucha risa y está bueno porque me gusta porque los copywriters son como word benders, ¿sabes? Son como que la gente que se especializa en trabajar en afinar, ¿no? Las palabras para llegar a ciertos mensajes. Y me gustaría que antes de empezar a hablar de toda tu historia, de dónde vienes, hablemos un poquito sobre lo que es el copywriting y qué significa el copywriting para ti. A ver, si lo reduzco a algo bien, bien, bien preciso, es convertir palabras en dinero, ¿ok? Hablando netamente del copywriting. Y ahora hablando de quizás lo que no es el copy y muchas veces se cree que es el copywriting, es escribir. O sea, hay uno de los oficios del copywriter es escribir. O sea, una de las etapas tienes que escribir, pero antes de escribir tienes muchas otras cosas que son de infinita más importancia que la escritura per se, ¿no? Entonces, yo veo el copy primero que nada como un acto de venta porque creo que siempre estamos vendiendo. O sea, yo ahorita te estoy hablando de esto y aunque tú no me des ni un dólar, yo te estoy vendiendo. En el momento que tú aceptas una idea que yo te estoy planteando, ya te estoy vendiendo una idea. Me estás pagando con tu atención, me estás pagando con tu entendimiento, me estás pagando con tu, qué sé yo, cualquier cosa, pero siempre está ese proceso. Y por eso ese es el primer trabajo de un copy, es vender. Siento que veo que el segundo es conseguir ángulos desde donde ver algún tema, alguna cuestión en particular, preferiblemente que no sea el desde donde todo el mundo lo está viendo. Esto de que es la tarea de pensar y tratar de buscar un ángulo distinto desde donde ver lo que todo el mundo está viendo y de repente encontrar cosas que no se verían de otra manera. Y luego viene escribir. Creo que es la tercera tarea de todo copy. Después de que haces estas dos cosas, puedes sentarte a escribir y si hiciste las otras dos cosas bien, eso se va a escribir solo. Tú no vas a tener que hacer casi nada. Eso es sentarte y va a salir todo lo que tiene que salir muy fácilmente. Ese top 3 está como para ponerlo en una franela. O sea, está buenísimo. Es vender, es buscar ángulos y luego escribir, ¿no? Que Solo usualmente de luego repente escribir. arrancas al revés, ¿no? Arrancas como que, bueno, voy a escribir lo que sea, que de repente en una práctica como un journaling, por ejemplo, que tuve un Ajá. invitado, gran amigo que hablaba del journaling, habla más que todo sobre narrar la experiencia. En cambio que cuando tú haces copywriting es al revés porque ya es una escritura intencionada y la intención mayoritariamente es, por lo menos enfocarse en los negocios, que es donde tú estás también, es vender, ¿no? 100%. Claro. Sí, sí, sí. Es distinto. A mí me gusta escribir mucho, ¿no? En general, no solamente en el copy, no solo para vender, pero la mentalidad, el mindset que tienes que tener para escribir copy no es el mismo que tengo para escribir un cuento o no era el mismo que tenía cuando trabajaba de periodista para escribir una noticia. O sea, son mentalidades muy distintas. Y en el copy, primero está la venta, porque primero que nada, al menos en mi caso, que trabajo más que nada con marketing de respuesta directa, es los resultados. Y tienes que ver cómo llevar eso siempre a un resultado muy específico, que es que te compren. Yo escribo una historia y tú la vas a interpretar de una manera, otro de otra, y está bien. El arte se presta para las múltiples interpretaciones, múltiples acciones, etcétera. Con el copy hay una cosa que estás buscando y tienes que Claro, dejarte igual, alcanzarla. igual el objetivo principal es vender y me encanta porque va mucho con la misión de este podcast que básicamente está orientado a personas que están en negocio, emprendiendo, gente que son gerentes de compañías, o sea, personas que están interesadas en el mundo, digamos que de cierta forma comercial. Entonces, me llama mucho la atención que arranquemos así y me encantaría escuchar quizás tu versión de cómo vender, o sea, cómo haces tú para vender con copy, porque
Yo creo que eso es un tema que a todo el mundo nos cuesta, no que nos cuesta, que queremos practicar y quizás estamos buscando maneras de hacerlo todos los días, porque lo que son las redes sociales, o sea, los mensajes con nuestros clientes, emails, o sea, estamos todos los días interactuando con gente y siempre en la mente de un empresario está eso, ¿cómo hago para vender mejor? ¿Cómo hago para convencer? Tú que te dedicas a esto, que ya tienes una carrera haciendo esto, ¿cómo lo ves? Mira, hubo un post que monté hace ya unos meses en Instagram. En un momento quise poner alguna frase que en algún momento he pensado sobre esto mismo que me estás preguntando. Y el primero, creo que fue el primero que monté, decía algo así como, a nadie le gusta ver o leer publicidad. A nadie, a nadie, a nadie. O sea, tú estás viendo videos en YouTube y te sale un anuncio y rara vez tú te vas a quedar a ver qué es lo que está el anuncio, vas a esperar que se terminen los 5 segundos para omitirlo. Lo mismo en Google, tú buscas cualquier cosa en Google y pareciera que los resultados comienzan después de los anuncios, no en los anuncios. Los anuncios muchas veces los ignoras. Y es esto de que la gente generalmente no quiere ver publicidad. Eh, A mí, a ti, a cualquiera le gusta ver lo que sea que te guste ver. Y casualmente, o casualmente entre comillas, a veces eso que buscas o eso que quieres ver resulta ser publicidad, resulta ser algo que te está vendiendo. Y muchas veces yo siento que este trabajo de vender, de promocionarse, de publicitarse, va de apuntar a esa, de nuevo, entre comillas, casualidad, que puede que a simple vista es, bueno, no sé por qué razón está esto aquí, por qué me apareció, pero está esto aquí, te interesó y lo leíste y te gustó. Y lo relaciono mucho con otra de mis filosofías a la hora de hacer copy, que es que siempre tener un enfoque de primero el mercado y luego el mercadeo. Market first approach. Y luego el marketing, nunca al revés. A pesar de que conozco de cerca muchas marcas y muchas personas con las que he trabajado incluso que tienen esta mentalidad de que primero el marketing y luego vamos a ver qué está en el mercado. Y en realidad tiene que ser distinto, porque tienes que, como dije hace rato, meterte en la cabeza que ya tu potencial cliente o que tu público tiene en su cabeza y de ahí es que va a venir el producto, la oferta, la marca, no es algo que vas a, no es, trato de ahí hacer una diferencia entre una creación artística, netamente artística, y una creación comercial. Luego a una creación comercial le puedes colocar arte y me parece que le da un valor agregado muy, muy, muy valioso, pero no necesariamente al revés. Estoy 100% de acuerdo con ese statement que hiciste. ¿Y cómo haces tú, Jesús? O sea, entras con un cliente, obviamente tú interactúas con mucha gente diferente, básicamente día a día. ¿Cómo haces para meterte en la cabeza de su cliente potencial? Mira, lo primero, que esto es una de las cosas que recuerdo que hablé hace poco, que es que recientemente te puedo contar la última oportunidad en que tuve la oportunidad, valga la redundancia, de hacer esto. Tuve un cliente, él es de Argentina y yo venía de trabajar con una persona ya bastante conocida, un referente en el campo de las finanzas personales. Luego de él estuve con otro que de alguna manera lo conocía, eran, no sé si amigos, pero se conocían. Y bueno, empezamos a evaluar cuál es la estructura que ellos tienen de ventas, cuál es la base de datos de información, todo esto. Y obviamente me consigo con algo que tiene, creo que todo el mundo, y es algo con lo que yo no estoy 100% de acuerdo, que es el buyer persona, que es cuando te dan un perfil del cliente al que tú te quieres acercar y cómo es, cómo se llama, dónde vive, qué le gusta, qué no le gusta, qué escucha, que toda esta información. Y lo veo, ok, me pongo a ver las demás cosas me pongo a ver, perdón, a ver los clientes que tienen y empiezo y entrar uno por uno. De hecho, incluso encuesté a varios de ellos en llamadas y, y esta persona tenía un servicio que literalmente lo estaban comprando desde una adolescente de 17 años hasta un tipo de 49 que no tenía uno nada que ver con el otro. Estoy 100% seguro de que los intereses son muy distintos entre uno y otro perfil. Las personas están interesadas en cosas muy, muy, muy diferentes y sin embargo ahí estaban los dos comprándole el servicio a este cliente, que viene un poco de la mano con algo que últimamente he estado pensando bastante, todavía no le he dado forma de ninguna manera,
Y es esto de que muchas veces nos quedamos en lo aparente, ¿no? O en lo más tangible, lo más superficial, lo que más se ve. Que en este caso de la investigación y de tener claro a quién te estás dirigiendo, cae en esto de, ok, hay la persona y tienes a fulano, vamos a llamarlo Juan, Juan tiene eh, interés de crecer financieramente por esto, pero tiene este problema con su familia y quiere más tiempo para estar con los hijos, qué sé yo, todo esto. Pero cuando te encuentras con distintos perfiles que al final encajan perfectamente con tu marca y te vas más allá de la persona, más allá de la cara, más allá del nombre, más allá de la ubicación, más allá de todos estos aspectos, detrás tienes algo que los une a todos, que es un problema, es un dolor, que en ese momento yo lo llamaba más que el cliente ideal, el problema ideal. Vamos a evaluar cuál es nuestro problema ideal y vamos a dirigirnos a ese problema. Y creo que ese es el primer approach que yo tengo cuando voy a trabajar con alguien es si ya tienen algo, es un ejercicio, como yo les digo, es mejor tener un buyer persona a no tener nada. Pero, y de nuevo, esta es una opinión muy personal, es mejor tener bien definido este problema ideal que tener definido un buyer persona, porque ya aquí estás dando con directamente el problema que va a resolver tu servicio, tu producto, lo que sea que estés vendiendo. Y bueno, es no quedarse en la superficialidad que se puede aplicar esto de muchas otras maneras. Claro. Mira, no sabes cuán contento estoy de que explicaras eso. Porque ya yo te había escuchado mencionar eso de que no estabas de acuerdo con el buyer persona y a mí eso me empezaba a temblar el ojo. Y no entendía, pero ahora por fin que me lo explicaste, estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que se basa en la premisa de que no todo el mundo sabe lo que realmente funciona, ¿no? No por el hecho de que tú tienes un negocio. Incluso yo he conocido gente que tiene años en un negocio y no tiene idea de quién realmente es su buyer persona. Y eso tiene mucho sentido entonces, porque tú lo que haces es que para garantizar tu trabajo, que es algo que yo también hago, para garantizar tu trabajo, tú primero estudias, tú investigas, haces, defines una premisa, un paradigma de cuál es el problema mayor o el problema ideal, que me gustó mucho cómo lo encuadras, y a partir del problema ideal ves quién reacciona al problema ideal, que es la manera correcta de encontrar un buyer persona. Ujú, Y es cierto también que en la realidad, en la puesta en práctica de cualquier campaña que vayas a lanzar, también tienes que aprender del feedback que te da la gente. Y sí, usualmente pasa lo que tú dices, y de nuevo, tiene mucho sentido ahora que lo explicaste, porque allí vas a aprender de verdad quiénes son los que más reaccionan y por qué reaccionan. Entonces allí, en ese proceso de adaptación, muchas veces el buyer persona muta, ¿no? Porque terminamos encontrando verdaderamente cuál es la persona que mejor reacciona. De esa manera estoy de acuerdo contigo. Y es verdad, hay casos que de repente vamos a suponer que tú vendes, no sé, muñecas, por poner un ejemplo bastante estigmática y estereotípica. Y tú dices, oye, pero resulta que la muñeca me lo compró un señor de 70 años. Dice, oye, pero ¿cómo lo va a comprar un señor de 70 años si la muñeca está diseñada para niños? Bueno, porque el señor tiene una nieta, tiene sobrinos, tiene hijos, que de repente sí le puede dar la muñeca, ¿no? ujú, Entonces, ¿el señor se convierte en nuestro buyer persona? Bueno, va a depender, pero nosotros no vamos a hacer un anuncio dirigido a un señor de 70 años que va a querer comprar una muñeca, ¿no? Pero no quiere decir que nos pueda ser un cliente. Y eso yo lo veo como que en la estructura para mantenernos en lo que es el copy, como que sujeto, verbo y predicado, ¿no? Siendo sujeto y el verbo lo más importante y el predicado siempre es como que lo último que queda. sí, 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 Y, entiendo. y yo lo veo como que, bueno, esa gente que te compra, que no forma parte de tu espectro ideal, pero que igual le gustó tu producto y llegó, bien sea por referido o porque vio algo que le gustara o algo que resonó, pues yo lo veo como el predicado, es ganancia, pero no vas a hacer tu estructura de marketing basado en una persona que realmente no es tu público ideal, ¿no? No, 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 por supuesto. Ahí volvemos al mismo tema del el approach market first. Primero el mercado, primero está allá. Y ahí está todo lo que tienes que saber siempre. Exacto. Exacto. ¿Cómo una persona, o sea, que se dedica al copywriting profesional, ¿no? Mucha gente puede escribir, hoy en día hay muchos community managers que hablan con el público, lamentablemente también sin saber quizás. Eh, Hay mucha gente que sí es muy profesional en lo que hace, yo considero que tú eres uno de ellos que se dedica
a estudiar, que siempre estás leyendo libros, siempre estás buscando maneras de mejorarte y mejorar las cosas para tus clientes. ¿Qué tiene que hacer un copywriter hoy en día para mantenerse como que a la vanguardia de cómo escribir y cómo saber usar las palabras para vender? Mira, ahorita en este momento es bien crucial ese tema o esa pregunta que me estás haciendo porque tenemos la inteligencia artificial que hace 5 años no se tenía, ¿ok? Cuando yo empecé particularmente con el email marketing, que fue en 2020, eh, digamos que yo tenía un nivel a la hora de escribir o una manera de hacer las cosas que yo sé, yo reconozco que una IA lo hubiese hecho mucho mejor que yo, mucho mejor que yo. Si comparo lo que me da ahorita ChatGPT a como yo empecé en ese momento, no hay un punto de comparación válido. O sea, y ahora más que nunca está una competencia entre los copywriters, sobre todo cuando están comenzando, porque ya no están compitiendo entre ellos, sino que están compitiendo también con la inteligencia artificial, que a menos que ya tengan cierta experiencia y ciertos conocimientos y sepan cómo hacer algunas cosas, se los va a llevar por el medio la inteligencia artificial. Creo, creo y estoy casi seguro en esto, porque he dado algunas clases a personas que están comenzando. Lo más importante es tú poder diferenciarte. O sea, tú lo primero que nada que tienes que hacer es apuntar a desarrollar tu propia voz. Tener una manera de que la gente te lea y diga, este es Jesús. O esta es la manera de escribir de Jesús. Este es Jock, este es fulano. Porque es lo que más difícilmente va a copiar una IA, a pesar de que no es que no pueda. Puede acercarse bastante, pero a diferencia de de cualquier máquina de estas, tú tienes experiencias y tú estás constantemente viendo cosas, aprendiendo cosas, entendiendo cosas distintas y ese cambio constante es lo que te va a dar a ti una manera de al comunicarte, ponerle un sello a lo que estás haciendo. Por eso si yo voy a escribir, no te voy a escribir sí, por ejemplo, lo que hablamos ahora. El tercer trabajo de un copywriter es escribir, antes hay que saber vender y antes hay que saber pensar para encontrar los ángulos más tal, porque suena muy robótico, sino que te cuento algo que a mí me está pasando. Ayer estuve en una entrevista, en un podcast con Jock López. Me preguntó cómo yo veía el copywriting y le comenté después de una reflexión esto y esto y esto. Y ya ahí hay un elemento humano que te hace diferenciarte, uno, de cualquier otra persona, porque tus experiencias no las tiene más nadie. Y segundo, en este otro caso, y de lo otro que te tienes que diferenciar de la IA, porque tampoco van a poder tener las experiencias que tú estás teniendo, no sabe lo que tú estás viviendo en tiempo real y todo eso. Me iría primero que nada, o el primer consejo que yo daría es este de la diferenciación. Y muchas personas no aceptan al comienzo y no logran ver lo abismal que es tener la diferencia abismal que hay entre hablar igual que está hablando el resto a tener un mensaje con un estilo muy propio. Hay clientes con los que he trabajado que, mira, no sé qué tengo una lista de clientes gigante, tengo una lista, particularmente en email, una lista de suscriptores. En algún momento estuve con uno que tenía más de 150,000 mexicanos. Y tú lo escuchabas a él hablando en Instagram, ahorita él es bastante famoso, de hecho, y él tiene una manera bien peculiar de hablar. O sea, mm, donde esté tú lo escuchas y tú dices, ok, este es Diego. Pero en ese momento los copy el email marketing, el email copywriting que estaba haciendo sonaba como si estuvieses escuchando a Vilma Núñez. Cuando tú lo escuchas a él hablando y él es grosero, él es pedante, él es arrogante, o sea, tiene una manera muy distinta de hablar a lo que estaba haciendo ahí. Que lo primero que le dije es, bueno, vamos a primero ser tú mismo cuando estemos hablando, cuando estemos escribiendo estas cosas, porque no puedes no ser tú, no puedes ser esta persona rara porque no, hay una incoherencia entre esto que tú estás haciendo en todos lados y lo que la gente está leyendo cuando llega a tu lista. Y solamente ese cambio hizo una diferencia muy grande que de verdad empezaron a comprarle desde literalmente el primer correo que enviamos vendiendo algo, hubo una cantidad enorme de compras. Te puedo recordar decir, en ese momento la lista no fueron las 150,000 personas, fueron menos de 100 al final menos de 100,000 a los que se le enviaron. La conversión estaba en 0,02%, algo ahí, y la llevamos a 2 tanto. O sea, la diferencia, sé que lo puedes ver, fue muy grande. Y
a él le gustó, él estuvo bastante satisfecho con esto. No porque el mensaje fuese bonito, no porque las palabras fuesen bonitas, sino porque hubo resultados, que eso es lo que se está apuntando al final. Y eso es algo importante de entender en el copy también. Creo que este es lo último para cerrar la pregunta, que no estás escribiendo poesía, estás vendiendo. Y la única manera de saber si lo estás haciendo bien es que venda. Si no estás vendiendo, no lo estás haciendo bien o no lo estás escribiendo a las personas correctas, pero uno de los dos. Me encanta de nuevo. Aquí no hay tiempo, Jesús. Esto es una conversación. Esto no es ni un cuestionario. Esto es una conversación. Y me encanta. Creo que eso es otra cosa por una franela. O sea, no es poesía. Es venta. Me gusta mucho eso. Y tienes razón. Y, ¿qué utilizas? Hablaste de la inteligencia artificial y creo que es un punto importantísimo. Mucha gente le va a interesar eso. ¿Tú usas normalmente ChatGPT? ¿Usas DeepSeek? ¿Qué utilizas? ChatGPT. Y bueno, ChatGPT. desde ayer estoy utilizando el Apple Intelligence que me está sorprendiendo. Ok. Yo empecé a utilizar Grok también, que es la inteligencia artificial de X, de Elon No lo Musk, he que está también utilizado. ¿Qué tal? interesante. Está interesante. Sabes que también ChatGPT a veces cuando sacas algo, hay un momento que ellos como que también hacen pruebas que me parece brutal, como una prueba como una mejora tanto del algoritmo como de su user experience, que a veces te pone Ujú. dos opciones y te pregunta cuál de las dos opciones te gusta más, ¿no? De Sí, acuerdo a sí, tu sí. búsqueda. Eso me parece una manera tan brutal de preguntarle a la gente qué le gusta y eso le va enseñando. Grok, yo creo que hace las respuestas más articuladas. Me he dado cuenta de algunas cosas. Claro, tú cuando le das a Reason en ChatGPT te da una respuesta más articulada, pero sin darle a eso en Grok, creo que genera algo como que más robusto. Entonces, todavía lo estoy probando. No estoy 100% seguro de eso, pero me dio una impresión a buenas y primeras de una investigación que empecé a hacer. Entonces, te lo dejo ahí como para verlo y Ok, después ok. compartimos notas a ver qué vemos, ¿no? Qué Bien, bien, apreciamos. bien. Le voy a echar un ojo. Eso. Pero fíjate algo que pasa con la inteligencia artificial que hay ahora, que siento que tú lo has personificado muy bien y a lo mejor te está haciendo muy humilde y no lo quieres decir, pero yo sí lo voy a decir por ti. Tú eres una persona muy curiosa, muy culta, te gusta leer, tú investigas, tú estás siempre educándote y tú te has superado personalmente. Eso a mí me parece muy respetable y admirable porque cuando tú utilizas una herramienta como la inteligencia artificial, sí te va a ayudar a mejorar, te va a ayudar a hacerlo más rápido, pero al final tú necesitas un criterio, necesitas tener curaduría. Y eso es algo que yo siempre he discutido con con esta gente que es un poco cuadrada y ortodoxa, especialmente los profesores. Yo discutía con los profesores old school porque, o sea, a mí yo estudié ingeniería y a veces no me dejaban usar calculadora. Yo digo como que, like, what the fuck. O sea, de verdad, no vamos a utilizar una calculadora cuando hay computadoras cuánticas ahora. O sea, esto no tiene ni un poquito de sentido. Lo que tenemos que saber es interpretar la información, que cae con lo Claro, que estábamos hablando al principio. O sea, tú quieres saber, igual, así sea una exposición de unos muchachos de cuarto grado. Tú quieres saber si de verdad estudiaron, vamos a irnos un poquito más arriba, digamos un octavo grado, que ya están un poquito mayorcitos y que saben usar todas estas herramientas. Ah, no, es que los muchachos siempre ponen eso y ni siquiera lo leen. Bueno, pero entonces haz preguntas de interpretación. Usemos preguntas de lógica, porque realmente lo que importa es el conocimiento aplicado, no el conocimiento per se. De nada sirve que tú me vayas a hacer una exposición de la tabla periódica de química y que me digas absolutamente todo y después no sepas ni para qué utilizarlo, ni cómo usarlo, ni qué significa tener ese conocimiento. No sé, esa es mi ujú, opinión, no ujú. sé qué opinas tú. No, 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 totalmente de acuerdo. Ahí, no sé si te acuerdas cuando, bueno, ya aquí con esto se me va a quedar la cédula. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, en el liceo, en secundaria, ya, ok, había mucho más acceso a internet. Esto estoy hablando 93, en el año 93, sí. Y estaba esta frase que decían sobre todo nuestros padres: el internet va a ser más bruto al bruto y más inteligente al inteligente. O sea, creo que eso mismo va a suceder y está sucediendo, no va a suceder con la IA, de que tú eres una persona que no tienes interés en ir más allá de lo que sea que estudias, lo que sea que aprendes, lo que sea que ves, te vas a quedar con el prompt, la respuesta al prompt que te va a dar una IA. Claro, y eso es una realidad. O sea, obviamente eso es una realidad que puede existir, pero al final vivimos en un mundo de potenciales.
No, Ujú. es como la famosa caja de Schrödinger. Puede estar el gato muerto y vivo al mismo tiempo. Porque tú me dices Sí, entonces, un tenedor, por ejemplo. O sea, hay veces que hay que hacer así de quizás drástico en el pensamiento para reflexionar apropiadamente. Porque entonces, si tú no entiendes bien cómo funciona la aplicación de una herramienta, vamos a utilizar de ejemplo un tenedor. Un tenedor sirve para comer, nos ha alimentado por cientos de años, si no miles de años. Entonces tú me dices, bueno, ¿el tenedor es bueno o es malo? Depende. Pueden utilizar el tenedor para sacarle el ojo a alguien. O si lo metes en ujú, un socket, en un cosa de esto de corriente, te da corriente. Entonces, ¿es bueno o es malo? Depende, es una herramienta. es una Es tu herramienta. juicio el que es bueno o es malo. La herramienta es simplemente es una herramienta. Y pienso que lo mismo pasa con AI. Por ahora, ya podemos caer en otro tema de Matrix, No, sí, sí. Terminator, sí, todo este Skynet. tema. Pero hoy, exacto, Skynet. Pero hoy en día, hoy por hoy, la gente que dice vamos a perder los trabajos o los niños van a ser menos inteligentes. O sea, en mi humilde opinión, yo la verdad estoy en desacuerdo con ese statement porque yo siento que es una herramienta tal como cualquier otra y depende de la persona cómo lo utiliza. Sí, 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 totalmente. Estoy ahí de acuerdo también 100% contigo. Sobre todo en ese tema de que es una herramienta y de acuerdo a como tú seas, eso lo vas a intensificar. E incluso si eres una persona con miras a mejorarse, vas a utilizarlo para mejorarte de alguna manera tú mismo. Si eres una persona que te sabe el mundo, bueno, lo vas a utilizar para que que sigas sabiendo igual. No, no lo vas a utilizar para nada útil. Exactamente, exactamente. ¿Y tú utilizas alguna otra herramienta aparte de las de inteligencia artificial? Para hacer Eh, codología, revisión de ortografía, cualquier otra cosa. Mira, no, realmente a veces utilizo un contador de palabras para saber qué tan largo están los emails y herramienta como tal para escribir. Puedo utilizar ChatGPT a veces que le pido, dame ángulos sobre tal tema, tal cosa, pero la mayoría de las veces que lo hago, lo utilizo de ejemplo escribiendo en los correos. Le pedí a ChatGPT que me diera este ejemplo y me dio estos, pero no me sentí de acuerdo y me voy por otro lado, ¿no? O hay veces que de verdad la inteligencia artificial me ha dicho cosas que me han dejado pensando mucho y me he dicho: "Okey, está bueno, me sorprendió". Y también trato de siempre dar el crédito. La IA me ayudó con esto, no esperaba que fuese así, etcétera. Y otra herramienta que no es directamente para escribir, pero creo que es una de las cosas más grandes, una de las más grandes que utilizo en mi trabajo es Reddit, la la página esta de foros. Porque, como veníamos hablando muchas veces, la respuesta está en el mercado, todo lo tiene la persona a la que tú te estás dirigiendo. Y yo puedo buscar en Instagram, puedo buscar en Facebook, puedo buscar en TikTok, en Twitch, en estas páginas donde hay muchas, estas redes sociales donde hay muchas personas. Pero me voy a Reddit y en Reddit uno nunca hay nadie que hable siempre hay un seudónimo, siempre hay una cara rara, una imagen, o sea, nunca las personas siempre están detrás de una máscara, de una identidad falsa. Y la ventaja que tiene esto es que las personas no se van a cohibir tanto a la hora de hablar algo porque no va a haber un lugar en donde la juzguen. Y ahí hay foros donde tú vas a encontrar gente hablando de cualquier cosa. Y cuando entras allí y te encuentras con todas estas conversaciones que mucha gente está teniendo sobre un tema, normalmente salgo de ahí y hace poco escribí un correo que de hecho tuvo muchas respuestas. El asunto era, confieso que yo no escribo mis copies, sino que los escribe 3 puntos suspensivos. Y era esto de que realmente yo salgo de ahí y ya tengo información para escribir muchas cosas, muchas cosas. Creo que es la herramienta que más utilizo a la hora antes de sentarme a escribir, digamos que los primeros 2 pasos antes de escribir en el copy, tanto para saber cómo voy a vender, encuentro ángulos que antes no hubiese encontrado y encuentro todo lo demás. Para un cliente que tú lo conoces, hace poco estuve investigando, revisando y encontré este tema de que es sobre el nicho de las citas, de salir, del hombre buscando salir con chicas, de que una inseguridad muy grande o un problema muy grande que presentaban muchas personas y había un foro con más de 1 millón de ping pong, de preguntas y respuestas y comentarios. Era esto de por qué las mujeres cuando me preocupo por poner límites o les digo que tengo estándares muy altos, me tildan de inseguro. Y por ahí se abrieron temas de conversación donde de verdad
prácticamente todos los hombres habían pasado por una experiencia similar y estaban ahí como que sí, yo también, a mí también me llamaron así por poner límites, yo también tuve estándar y me llamaron princeso y qué sé yo, o sea, todo ese tema de conversación que da para mucho. Y así como Claro. ese, con cualquier mercado, cualquier tema, Reddit es una fuente inagotable de ideas para productos, para ofertas, para correos, para anuncios, para lo que sea, lo que sea. Si me hablando de herramientas, creo que es la que más uso y de la que más me apoyo. Oye, está interesante eso, nunca lo había visto así. Obviamente he utilizado Reddit más que todo en lo personal para troubleshooting, ¿sabes? Cuando estoy haciendo Claro, alguna sí, 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 estoy implementación, igual, igual. algo de software, me ha apoyado mucho de Reddit. Creo que Reddit ha sustituido Quora, porque antes Quora como que tenía su, Sí, su nicho, escribían ahí. Obviamente si te vas mucho más a programación, tienes algo como GitHub, cosas así. sí. Pero si son cosas más sencillas, yo creo que Reddit hoy en día de verdad es muy bueno. No lo había hecho para investigación de mercado. Está interesante ese punto. Y obviamente te tomo la idea porque tú estás ahí siempre, ¿no? Está súper interesante eso. Ahora, desde un punto de vista aplicado, o sea, ¿cómo es tu, digamos que tu mojo? Cuando tú tienes un cliente nuevo o estás desarrollando ya conoces el market, ya hiciste la investigación, Ujú. como que cuál es tu proceso interno para empezar a escribirla, como que prendes un incienso, o sea, que tienes un ritual, tienes algo como para empezar a que te fluya la creatividad o qué haces. Sí, tengo uno y me lo critican las personas que están conmigo porque dicen que eso no es trabajar. Pero antes de escribir me siento a jugar PlayStation 1 hora. Ah, caramba, no me esperaba eso. Me siento a jugar algún juego y mira, no sé por qué, ok, pero de alguna manera ahí me salen muchas ideas que no me salen sentado estudiando o viendo un video. De verdad If it está works, it works. y me sirve particularmente con los juegos. Me pongo a jugar algo que, de hecho, el año antepasado fue que me vendieron un Play y lo agarré, me lo prácticamente regalaron y le agarré el gusto a los juegos y bueno, me siento y descubrí que jugando cualquier cosa, relajo la cabeza y me empiezan a venir ideas y después, ok, apago y me siento y me pongo a escribir tranquilamente. Mira, Te digo eso algo está que, bueno porque hay un dicho que if it works, don't fix it. Como que si funciona, no lo arregle. Si eso sí, te genera idea, bienvenido sea. sí, Está y bueno. que Y yo creo, fíjate que guardando las distancias, eh, por eso es que desde los 90 en particular, desde la burbuja.com, las startups fueron las primeras que empezaron a irromper un poquito con esa identidad corporativa y empezaron a colocar salas de juegos y comenzaron a colocar horarios flexibles y empezaron a construir campus. O sea, estas fueron las primeras empresas que se dieron cuenta, oye, si tenemos siempre sobrecarga de trabajo todo el tiempo, la productividad va a bajar. Y eso me parece que fue un hito importante y de transición entre lo que fue la revolución industrial megacorporativo a lo que es ahora quizás la industrialización de lo digital. Porque ujú, cambió, o sea, sin lugar y más después de pandemia. Después de pandemia, con el tema de trabajo remoto, hay mucha gente que quién sabe qué hará cada quien en sus casas, pero al final creo que es medir las cosas por resultado. O sea, si tú realmente haces lo que dijiste que ibas a hacer y te están viendo resultados, da igual, por lo menos para mí, a mí me da igual si tú empezaste a las 7 de la mañana a trabajar con un café, o si empezaste a las 6 de la tarde, o si lo hiciste desde un café o desde casa de un amigo. O sea, lo que importa realmente son los resultados. sí, sí, ese creo que es un modelo muy obsoleto de tener a alguien de un horario ahí sentado. Fíjate que mi pareja incluso lo rechazó al final, ella la contactó a una gente, creo que el año pasado, querían trabajar con ella, pero tenía que estar con abrir un programa y siempre iba a tener una cámara grabándola mientras ella trabajaba. No importa si no hubiese cosas que hacer, siempre iba a estar allí, que esa es de verdad, es Sí, una cárcel, es una forma de esclavitud moderna de, bueno, no vas a hacer nada sí, cuando realmente, si tú tienes un deadline y tú tienes que hacer algo antes de ese deadline y tú lo haces y entregas, está bien. No necesito que estés ahí prestándome toda la atención todo el tiempo, aunque no la necesite. Hay claro. trabajos donde sí no puedes hacer eso, ¿no? Un vigilante no Sí, puede irse a dormir. exacto, hay casos de casos. Incluso yo creo que también en el mundo de los virtual assistants, más que todo, que necesitas que estén ahí presentes, se complica un Ujú. poco y quizás por eso es que te necesitan durante esas horas.
Por lo menos a mí me pasó una vez con una persona que yo había contratado para un call center. Ahí sí es un poquito delicado porque yo necesitaba a la persona disponible durante las horas laborables porque esa es la hora que había que llamar a los clientes. Ujú. Entonces, si no estaba disponible en esas horas, no me sirve que esté disponible a las 9 10 de la noche porque no, a esa hora no se puede llamar a nadie. Entonces, creo que sí depende muchísimo del trabajo. Mientras hay trabajos así de estrictos que requieren de verdad un poquito de la parte convencional, hay otros, por ejemplo, muchos amigos de nosotros, incluso amigos en común que hacen videos, por ejemplo, la gran mayoría trabajan de noche, prefieren trabajar de noche. Sí. Yo muchos años preferí trabajar, me empezaba a trabajar como a las 11 de la noche y me acostaba a las 5 de la mañana, dormía hasta mediodía y luego empezaba el día. Sí, yo No, tuve una porque época así también. yo tenía esta mentalidad de que era más creativo en la noche, pero me di cuenta que es un, puedes ser Sí, creativo cuando te dé la gana, si lo te dejas exacto, llevar. exacto. Yo estoy de acuerdo con eso y me parece interesante lo del tema del PlayStation porque has ritualizado algo que es una práctica quizás Sí, básica, pero te ha funcionado, ¿no? y sucede, Eh, de verdad sucede. exacto, exacto. ¿Qué me puedes decir así que haya sido un reto importante que te haya tocado como que, mira, tuve que escribir, ya me contaste lo absurdo, pero algo que te haya sido quizás un reto intelectual que te sacó de tu zona de confort? Mira, lo tengo ahí claro. Fue un reto en el sentido de que de verdad fue retador. Me sacó de mi zona de confort y tuve malos resultados al comienzo porque no lograba dar con eso. Fue una clienta, ella estaba en Estados Unidos, se llama, bueno, no voy a decir el nombre. Ella trabajaba en la industria enseñaba a personas a montar negocios de pestañas, uñas, tiene un nombre, no recuerdo, como beauty spa, ¿no? Estábamos haciendo en ese momento la clásica fórmula de lanzamiento de Jeff Walker, unos anuncios, unos correos, te llevaban a unas dos, tres clases, unos webinars gratuitos y en el último webinar te vendían un producto high ticket. No lo comprabas, yo tuve que escribir los emails de captación, los del lanzamiento como tal y los de ventas. Y era yo hablar en nombre de ella a mujeres que estaban interesadas en este producto. Era hablar desde una mujer a mujeres y eso me costó como tú no tienes idea. De hecho, los primeros, no sé, 10 días de correos para la captación fueron fallidos. Nadie. Y no fueron 10 porque que los escribí de una, escribí dos, vi que no tenían resultados, que eso nunca ha pasado. Y ahí mismo cambiaba la manera, buscaba cómo mejorarlo, volví a hacer otro y tampoco tenía los resultados que debería estar teniendo. O sea, ni siquiera en un mal caso, ni siquiera en el peor de los casos, eso que yo estaba teniendo era mediocre. Entonces, claro, y tuve que darle vuelta, darle vuelta. Me acuerdo que le pedí a ella que me pasara un video de una clase que ella había dado hace tiempo, duraba como una hora y media, y la transcribí completa, la hora y media de clase de ella. Puse a escribir cada una de las palabras que ella decía para encontrar, ok, no solamente para dar con su voz, sino para saber cómo le está hablando ella a su público, que son chicas de un perfil. Hasta que con eso fue que logré dar con una manera de llegar hasta allá. Pero por lo menos ese caso particular, luego de eso me llegaron otros clientes en el mismo mercado y los he rechazado todos porque sé que ese es un límite que tengo que si lo voy a aprender a hacer, prefiero aprender a hacerlo antes de comprometer el dinero de alguien, o sea, de comprometer una campaña o algo en lo que me vayan a estar pagando. O sea, Eso me parece justo y bien que lo pienses de esa manera. Eso fue antes de ChatGPT. eso fue no, sí, bueno, sí fue antes de que viniera el boom del ChatGPT. Eso fue para O sea, tuviste que mediados, transcribir, comienzo de 2022. transcribiste lo que sea a mano, o sea, tú mismo a mano. Wow. No, a mano en la computadora, pero no a mano, pero copiando, Claro, pues en pero un obvio, documento obvio. todo lo que sí, todo Claro, eso lo que fue antes ibas de diciendo. ChatGPT. No, y Sí, que me creo parece que bien. si me tocara hacerlo actualmente, lo haría también sin ChatGPT, porque la idea es que te quede en la cabeza la forma de hablar de esta persona y tú lo estés escribiendo. Hay una práctica famosa entre los copywriters de vieja escuela. Claro, en ese momento, cuando Eugene Schwartz, Gary Halbert, las cartas de lo que para nosotros hoy en día son los correos de ventas, ellos lo hacían o a máquina de escribir o a mano. Y escribían unas cartas y tenían 10 y se le enviaban a una persona en específico.
para que la leyese y había una venta, etcétera. Que yo siempre pongo este ejemplo en algunas clases que doy, que tenemos una ventaja grandísima, esto es un paréntesis, porque antes, imagínate, no solamente tenías que escribir a mano, sino que cada carta que enviabas costaba dinero y sabías que puede que ni siquiera te leyesen. Tenías que ser súper persuasivo y súper buen vendedor para que la gente leyera tu carta y te enviara para que te comprara lo que sea que le estuvieses vendiendo. Y una de las prácticas, volviendo al tema, que esta gente tenía era de transcribir todas las cartas de ventas que tuvieses que fuesen buenas a mano, escribirlas a mano, por el hecho de tratar de que se te grabaran los trucos psicológicos, los ángulos que estas personas estaban utilizando a la hora de escribir sus cartas de venta. No lo escribían de verdad, yo esa práctica la hice durante mucho tiempo. Hay algo allí que no se compara con ninguno de los copies que yo conozco actualmente. Por ejemplo, tienen una metodología a la hora de escribir y yo mismo, que tú ves a esos tipos y son, de verdad, están en un nivel muy, muy admirable. Sí, obviamente el esfuerzo de hacer las cosas manuales sin lugar a duda te da una perspectiva no solamente de retención, sino que también te da un valor agregado, ¿no? A lo que estás haciendo porque le pones todo tu enfoque y toda tu energía. Quizás hacerlo ahora conectando el punto con ChatGPT es lo que se conocen como los GPTs. O tú empiezas a educar un prompt, empiezas a darle información, le suministras toda la información y en base a una manera específica del resultado que quieres obtener, pues él te hace un análisis. Y insisto, aun cuando haces eso, igual tienes que tener tú tu parte de curaduría que requiere de ese ojo que tú dices, de ser, tratar de saber qué es lo que realmente va a conectar y ponerlo a prueba al final, porque igual, como cualquier campaña de marketing, necesitas hacer A/B testing para asegurarte de que algo funciona o no. Sí, Pero, pero entiendo el valor también de analizar tú mismo, ¿no? Pero fíjate que me parece interesante esa historia tuya porque al final hiciste sin querer queriendo quizás, lo opuesto a ennicharse, o te ennichaste de cierta manera, porque dijiste, bueno, ya yo sé que esto no es lo mío, y eso no está mal, yo creo que eso es parte de volverse profesional y de volverte especialista en un área, es saber dónde están los límites. Tú dices, oye, para acá, yo sé que esto es un mundo que sí, si yo lo hago, yo sé que de repente lo voy a poder hacer, pero me está quitando tiempo, me está quitando energía, me está quitando recursos. Es preferible concentrarnos hacia este lado, que yo sé que voy a tener un mejor resultado, más rápido, va a ser más eficiente. Y tiene mucho sentido eso. El contrario entonces a lo que acabas de decir sería, ¿quién sería para ti un cliente ideal? tú serías mi cliente ideal, o un perfil más parecido a lo que tú haces. Ahora, de nuevo, ¿no? De nuevo, creo que el problema ideal, yo trato de apuntar el problema ideal. En mi caso particularmente, en lo que me estaba enfocando desde hace unos cuantos años para acá, de hace como 3 4 años, 3 4 años bien, bien enfocado, es el email marketing, ¿ok? Entonces, algo que hace unos días lo hablaba con una amiga. Mi clic, ella me dice, tú siempre comentas esto particular, algo particular en tus correos, que eh, el aprovechar una lista, aprovechar la base de datos de unos correos y esto. Y yo le digo, bueno, pero es que mi cliente ideal, no, la persona que ya pasó por las cosas que pasó y me busca a mí, lo que yo le digo no es algo que yo se lo estoy diciendo para que él sepa y yo te estoy compartiendo algo que antes no sabías y yo soy un mesías. No, lo que yo le estoy diciendo puede que haya personas que no lo sepan, pero él ya lo sabe. Esa persona, esto que yo le estoy diciendo no es como que te estoy compartiendo información nueva, te estoy diciendo algo que ya tú has escuchado, que ya tú viviste, ya tú sabes por experiencia propia, que en este caso es de que puedes también sacarle provecho a la base de datos que haces un lanzamiento, agarraste 100.000 correos y de esos 100.000 correos le escribiste durante 5 días, hiciste unas ventas, después te olvidaste, intentaste vender por redes y no lograste lo que lograste en esa oportunidad. Ok, vamos a, está bien las redes, sigue haciendo tu campaña de anuncios, pero también vamos a atacar este otro flanco que es el email marketing. Tienes una base de datos pudriéndose, vamos a aprovecharla. Generalmente, generalmente no, realmente aquí no tengo una experiencia en que no haya sido así. Hay mucho dinero en las listas de correos, hay mucho dinero. La mayoría de las veces es dinero con el que no estás contando y el que la inversión que tienes que hacer es mínima para empezar a sacar de ahí, a sacarle provecho. Ya en algún momento hiciste una inversión y la construiste y la tienes allí, pero no la estás aprovechando por X razón.
Y yo hablo de esto no para que tú te informes del que no sabe, sepa, porque ok, puede funcionar, está todo el tema del nurturing, pero yo lo hago principalmente para que el que ya sabe resuene con ese mensaje y me responda el correo, mira, ¿qué podemos hacer? Y ahí sigue es el tema, el mismo tema del copywriting. Estoy siguiendo la conversación que él ya tiene en su cabeza, que ya ha tenido en su cabeza en algún momento. No lo estoy sacando de mí, sino que lo estoy sacando de él, de lo que él ya ha pensado, lo que él ya ha vivido, donde él ya está. ¿Sabes qué? Eso resonó muchísimo conmigo porque ese es el estilo de venta que yo he adoptado también. Por mucho tiempo, una anécdota personal, por mucho tiempo a mí me dijeron que yo no servía para vender y por mucho tiempo yo me lo creí porque yo soy ingeniero, o sea, yo soy una persona que viene de sistemas, de procesos, de estar detrás de una computadora, yo no tenía, sentía yo ese don de hablar y irónicamente, fíjate lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Los cambios que nos lleva la vida, pero yo en ese momento me lo creí y me lo creí porque la gente los mentores que tenía en ese momento, pagos además, me decían que yo como que le buscaba mucho como que la quinta pata al gato, por decirlo de alguna manera. Y no me preocupaba tanto por persuadir. Y yo por mucho tiempo lo creí hasta que llegó un momento que me di cuenta, pero es que mi trabajo no es persuadir. Mi trabajo es aclarar dudas a las personas que ya me están buscando. Y por eso me resonó tanto cuando tú dices que haces lo mismo. Porque al final yo creo que la mejor venta es la que se hace cuando tú no tratas de vender, cuando tú estás solucionando problemas reales y tienes una persona enfrente que necesita tu servicio. Ahora, que hay técnicas para tratar de cerrar contratos y eso sí, eso yo estoy completamente de acuerdo y todavía me considero estudiante de eso. Siempre estoy tratando de educarme para mejorar en ese aspecto. Pero, pero no en tratar de vender gato por liebre. Eso nunca resonó conmigo, nunca lo quise aprender y siempre fue como que, bueno, si yo voy a vender algo que sea llegando por algo que yo sé y que la gente aprecia que yo le estoy haciendo, o sea, le estoy haciendo una solución, le estoy buscando una solución a un problema, no que le estoy tratando de vender algo que no necesita. Sí, sí. Me gusta esa filosofía. Es una, de hecho, creo que esto es algo que la mayoría de las personas deberían tener, que es filosofía, ¿ok? Sus máximas, que fuera de eso no debería haber nada. Y en esa que tú acabas de decir, yo la trato de aplicar también de ser honesto. Que haya siempre honestidad en todos mis mensajes de venta, en todas las conversaciones que yo estoy teniendo con la gente, que siempre esté el factor de la honestidad. Recuerdo un cuento de Isra Bravo, que no es que yo creo, realmente es el mejor copywriter de habla hispana en el mundo. Y él echa siempre un cuento de una alumna que tuvo que estaba tratando de vender y no podía, y se metió en su página y le preguntó, ¿estos testimonios que tú tienes son de qué ventas? Y ella le dice, no, esas yo los inventé. Y él, ok, a partir de ahora vamos a hacer unos anuncios y una secuencia de correos donde tú vas a confesarte que tus testimonios los inventaste y vas a empezar a vender y hablar con la verdad. Y que ese cambio, cuenta él que tuvo muy buenos resultados, aumentaron las ventas, el engagement de su lista, la gente empezó a simpatizar y empatizar más con ella y se dieron bien las cosas. Creo que va esto de la honestidad es importantísimo, tanto la honestidad como el tener filosofías propias, pues propias, este soy yo y eso es lo que soy. No te voy a 100%. vender gato por liebre. Exactamente. Ahora, hay algo interesante que también está en el mundo del copywriting y de las ventas, que es de cómo hacer tu contenido más appealing, más engaging, más atractivo, ¿no? Entonces, eso está como que al borde de allí, porque si de verdad tú no entiendes o no te afirmas bien a tus principios, es muy fácil que caigas en mentiras o que caigas en la deshonestidad. Entonces, te pregunto a ti, ¿cómo haces tú para crear, por ejemplo, un hook, esa frase, ese enganche? Sin que vendas tus principios y tus valores, tu filosofía que ya hablamos. Mira, no lo veo tan difícil de responder. Yo tengo por lo menos mi filosofía. Y como ya seguramente tú sabes y muchos saben, antes de venderte cualquier cosa que yo venda, te estoy vendiendo yo. Me estoy vendiendo a mí, mi imagen, mi
mi filosofía, mis principios, mis gustos, mis disgustos, pero estoy vendiendo mi estilo, mi cosa. Y creo que si de lo que yo te estoy hablando es algo que a mí me gusta y es algo que yo sé, de lo que he estudiado, de lo que conozco, y si lo estoy vendiendo yo y es mío, debo saber bastante de eso. Lo suficiente como para poder dar con estos hooks o dar con estas aperturas sin tener que comprometer ninguno de mis principios, ¿ok? Y manteniendo siempre este aire de curiosidad, de, no sé si decir misterio, pero que haya algo allí que te pueda llamar la atención. Déjame ver si, mientras aquí hablamos sin cortar, creo que tengo por aquí algo escrito de aquí está, por ejemplo, un correo que se envió hoy, por cierto. El asunto dice truco de manipulación oscuro y descarado. ¿Ok? Y ese es el asunto. Y la primera línea del correo dice, y este truco nunca lo deberías usar. Ahí en adelante sigo hablando de una serie que vi en Netflix el año pasado, antepasado, que se llamaba era de los líderes de culto. Hablaba de Charles Manson, de Osho, de varios, y cómo ellos manipulaban a las personas para que se quedaran allí y todo esto, y hablando de ese elemento, de cómo lo puedes usar para el bien o para el mal, que lo único que va a cambiar, digamos que el truco de persuasión oscura y manipuladora no es lo que lo hace oscuro y malo, es para qué lo estás usando. Porque si lo estás usando para ayudar, está bien. Si lo estás usando, en el caso de esta gente, ¿no? Que era para alejar a las personas de su familia, que abandonaran todo y se quedaran con ellos, después hicieran vainas atroces, ahí lo estás usando para un fin mal. Y te cuento esto de ejemplo de que si sabes de lo que estás hablando y si tienes tus principios claros, yo sé que yo no me voy a salir de ahí, porque estoy muy firme con lo que yo sé que no voy a hablar, o hasta dónde están mis límites personales, no mis límites con la audiencia, ¿ok? Y creo que ese punto que acabo de decirte es importante también en materia de branding o de tu identidad, porque hay algo que vende mucho que es la polémica sí, la polémica. Y hace poco hablé también de esto, de que lo único que tú necesitas para ser polémico es tener opiniones. Tú tienes una opinión lo suficientemente firme y va a haber gente que no esté de acuerdo contigo. Eso es mentira de que tú vas a tener una opinión que el 100% de la gente va a estar de acuerdo, siempre va a haber alguien que te va a decir que no, y es mi opinión. Y estoy firme con eso, no voy a torcer el brazo o no voy a cambiar mis principios y mis ideas porque tú no estés de acuerdo o porque un montón de gente de algún colectivo no esté de acuerdo. Y sigue siendo parte de mi filosofía tener mis opiniones, darlas a expresar si yo las quiero dar a expresar, y sé que un montón de gente va a resonar conmigo. Y sé que de ese montón de gente que va a resonar conmigo, muchos me van a comprar. Y sé que hay muchos que no van a resonar conmigo y se van a ir, y eso me conviene también. Voy a tener una lista más pura, unos seguidores que están más afín con lo que yo estoy haciendo. Me parece súper poderosa esa reflexión que diste. Súper poderosa porque no puedes caerle bien a todos. Y muchas veces, eso yo trato de explicárselo a mis clientes cuando me dicen, no, yo le vendo a todo el mundo. O sea, no, es Ujú. imposible que le No, vendas a claro. todo el mundo y estás gastando tiempo y estás gastando recursos y no te estás dando cuenta. Pero la manera en que lo explicaste está súper poderosa porque además respondiste a mi pregunta de la manera en que tú utilizas la polémica, porque sí, la polémica vende. Y yo siempre tuve como que esa diatriba personal, es como que yo sé que esto vende y yo sé que debería utilizarlo, pero no quiero vender mis principios y mis valores por vender, ¿no? O sea, no me siento bien con eso. No, claro. Y creo que la manera en que lo expresaste está súper interesante porque quizás no lo había visto tan así, que es que utilizaste la polémica y utilizaste incluso la parte mala como contexto para decir, no hagas esto. Y eso de verdad que me parece genial. O sea, me parece de verdad que es una forma muy creativa de tocar ese punto de dolor, de incentivar a la lectura y al mismo tiempo decir, esto es lo que nosotros creemos. Y pones esa línea en la arena que a veces se hace delgada. Sí. Así que gracias por compartir eso y a mí de verdad que me abriste un espectro de No, más bien posibilidades. gracias a ti, que tú me haces preguntas y de alguna manera me obligas a pensar. Ok, y hay respuestas que te estoy dando aquí que son cosas que no había pensado antes, que yo mismo estoy anotándolas para luego utilizarlas de alguna manera.
Bueno, aprecio que hayas dicho eso y bueno, para eso estamos igual siempre y creo que eso es lo poderoso también de tener amistades como la que tenemos nosotros, porque son amistades que no solamente congenias a nivel personal, porque obviamente nosotros nos conocemos ya desde hace varios años, somos amigos, estamos en círculos sociales, pero al mismo tiempo estamos en la parte intelectual. Entonces compartimos notas, compartimos información, nos nutrimos y al mismo tiempo yo siento que vamos creciendo también de la mano. Hoy en día tenemos recientemente un proyecto que vamos a empezar juntos y vamos a colaborar con otros amigos. Y está interesante, nunca habíamos estado en una posición que vamos a trabajar juntos y vamos a ver, espero que todo Ujú. nos vaya a salir bien, pero parte de eso, y no es secreto para los que estábamos en esa reunión, parte de entrar eso fue justamente la conexión de nosotros. O sea, el hecho de que nos hayamos unido, gran parte es por la confianza y la amistad que hemos tenido. O sea, no solamente desde el punto de vista intelectual. La intelectualidad importa porque cada quien tiene su posición, cada quien sabe lo que va a aportar. Pero si no hubiese estado también, creo, ese factor de que nos conocemos, de que sé justamente tus principios, de que te valoro como persona, de repente no hubiésemos entrado en esa negociación. Al menos yo estoy seguro No, de no, que no. a mí me hubiese costado entrar. O sea, Sí, yo también sé que le hubiese, de repente no hubiese entrado, pero hubiese puesto un poquito más de resistencia al comienzo. Creo que es importantísimo con quién se trabaja. sí, Tan importante como una relación de pareja o como alguien con quien vayas a salir es elegir con quién te vas a asociar. sin lugar a dudas, yo estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, chévere que estamos como que en la misma frecuencia y que nos ayudamos, ¿no? Al final eso es lo que tú quieras de tu grupo de amigos, Sí. que, que te ayuden a levantarte y no necesariamente sea. O sea, hay veces que nosotros pensamos, bueno, ¿cómo nos vamos a ayudar? La gente piensa en algo material, pero puede ser algo tan sencillo como un consejo un día, una palabra de aliento, o nada, te fuiste, te tomaste una cerveza un día porque simplemente querías compartir nada, hablar con alguien que te escuchara. Y muchas veces son esas pequeñas cosas que hacen que tú construyas relaciones más duraderas, Ujú, ¿no? ujú. Sí, no, no, y es cierto eso de que hay veces lo que uno menos espera o las cosas más pequeñas tienen un efecto muy grande. Hubo una vez cuando hacían acá en Lechería el Virgen Fest, que capaz fuiste alguno, Sí, me claro. encuentro a un amigo que tenía en ese momento 7, 8 años que no lo veía, Oscar Body, y no me acuerdo, él le estaba pidiendo que si terminara plata, completar dinero para comprarse una cerveza. Sé que era una tontería así. Y yo tenía, yo, bueno, dale, que toma. Y el coño, gracias, hermano. No, mira, no tengo ahorita para pagarte de la otra manera, pero te voy a pagar de otra, te voy a pagar de la mejor manera que con dinero. Me agarró, me dijo, préstame tu teléfono. Y agarró y me escribió el nombre de una canción. Y me dijo, escúchalo cuando llegues a tu casa. Se llamaba Canción para los Días de la Vida. Recuerdo que llegué, me acordé, la agarré, la busqué, la escuché, era de Luis Alberto Spinetta. Yo no conocía a Spinetta en ese momento. Y al sol de hoy sigue siendo, está en mi top 5 de canciones favoritas. Me hizo descubrir un artista que ahorita es de mis artistas favoritos. Y todo fue esa retribución de, ay, bueno, te voy a pagar recomendándote una canción. Que la canción también es muy buena, tiene un mensaje muy bueno. Ese tipo de cosas son Sí, valiosísimas. 100%, estoy completamente de acuerdo. Jesús, hemos hablado de varias cosas con el copywriting, cosas de la vanguardia, hemos hablado de muchas cosas que están sucediendo ahora, cómo tú te manejas, eh, cómo tú encuentras clientes, o sea, bluntly, cómo tú tienes un negocio, tú trabajas para ti mismo, cómo tú consigues clientes dentro de tu rubro. Mira, aquí estás tocándome el punto débil, ¿no? Hasta ahora ha sido 80% por referidos. O sea, trabajo con alguien, esa persona me recomienda con esta otra persona me recomienda con alguien más y así he ido creciendo mi base de datos. Manejo el único canal de tráfico que manejo actualmente es el email. Tengo una newsletter. La gente llega a mi página, se suscribe y a través de ahí me empiezan a leer y eventualmente me escriben los que me contratan. Y los que no me contratan, también he vendido un par de formaciones que han estado bien. Y en algún momento me creé una cuenta en LinkedIn, empecé a colocar allí, digamos que extractos de los correos para tener algo de compartir. Por ahí me llegaron algunas personas, por Instagram en algún momento me llegaron otros, pero el único canal de tráfico que he mantenido siempre y que siempre estaba moviendo ha sido el newsletter, el email. Por, ac- por allí es donde me llega ahorita el 100% de las personas con las que llego a trabajar. No, el 90% de las personas con las que llego a trabajar. Claro, no, está bien Y que
hagas lo que predicas, pues obviamente utilizas el canal que tú mismo vendes. Ahora, por otro lado, ¿has pensado en hacerte tu marca personal? No, sí, sí. De hecho, cuando te digo que estoy en esto, no he estado en lo otro más por ignorancia y no saber cómo hacerlo bien en redes sociales particularmente, que por otra cosa. O sea, realmente igual me encanta el escribir un correo diario, no me molesta y lo hacía cuando tenía 3 seguidores, lo voy a hacer, lo más lo hago ahorita que tengo más de 500. Entonces, me gusta. Pero esta otra parte es más que nada por no saber cómo levantarlo bien y cómo utilizar estos canales para llevar tráfico a mi lista. La lista es un canal de tráfico para conseguir clientes, pero debería yo tener también una manera de llevar clientes a llevar suscriptores a mi lista y eso lo estoy ahorita evaluando con un amigo que es muy bueno en esa parte, sobre todo para llevar la lista, levantar listas de correo con, con redes sociales y espero en un mes, a más tardar, comenzar una estrategia que estamos ahí levantando. Qué bueno, qué bueno. Claro que sí. Yo creo que fíjate que analizando lo que tú mismo has recomendado y lo que dijiste hace rato, ¿no? Que el email marketing es muy bueno para hacer el nurturing, es muy bueno para vender cuando ya la persona está interesada. Yo creo que la marca personal te ayuda a crear ese primer encuentro contigo, ¿no? Que lo puedes hacer. Una marca personal no necesariamente son en las redes. Tú puedes dar cursos, puedes dar. Hay un montón de formas de que tú puedes crear tu marca personal. Obviamente en las redes es como que la que más perdura, porque si vas a una entrevista de radio, te entrevistaron ese día y solamente te escucharon quizás por 30 minutos la persona que estaba en la cola mientras escuchaba el programa de radio. eh, y las redes sociales se quedan más tiempo allí, ¿no? Y el tema de los anuncios, pues te ayuda a entrar, a encontrar personas con las que tú quieras hablar en un volumen más grande. Entonces sí Ujú. creo que es importante que se unan los recursos y es algo que yo inclusive estoy haciendo. Yo lo hacía siempre para mis clientes y apenas lo estoy empezando conmigo también. Y, y creo que sí es importante porque en la combinación de todos esos elementos donde empiezas a ver la magia, ¿no? Porque empiezas, tienes un tráfico que te está entrando recurrentemente, entonces ese tráfico te entra a tu base de datos la estás nutriendo con tu, con tus historias de copywriting y tu marketing constante. Y ahí está la clave, porque por ejemplo, ¿cuál es el antítesis de lo que tú haces? Que es algo que me pasa mucho con los clientes que no creen en el follow-up, que es Ujú. que simplemente hacen unos ads, se dedican, invierten mucho tiempo y recursos en los anuncios, pero después le escriben una sola vez y se olvidan de ellos. Entonces hay un poder importante con los follow-ups, que es lo que tú haces, pero tienen que estar conectadas, porque si no existe este fuente de tráfico, no tienes a quién mandarle follow-ups. Pero entonces si Sí, solamente haces totalmente esto cierto. y no le haces seguimiento, entonces estás perdiendo toda esta gente que esta base de datos gigante, que es lo que tú decías hace rato, o sea, no estás convirtiendo muy bajo y resulta que pudieras hacer, hay mucha gente, yo siempre se lo digo a mis clientes, hay mucha gente que no compra porque está ocupada. O sea, estaba los niños, las cosas, de aquí para allá, la novia, el trabajo, el cliente, el jefe lo gritó, no sé qué, y se les olvidó que estaban hablando contigo. Ujú, Y ujú. era tan sencillo como volver a tener un par de puntos de contacto de nuevo para que dijera, ah, mira, verdad, estoy hablando con Jesús, déjame responderle porque se me fue. Y es muy fácil decir, oye, esto no está funcionando, la publicidad no funciona, el email no me funciona, y resulta que es que no tienes una estrategia integral que te una todos los puntos de contacto. Las personas que yo sí he visto que unen todos esos canales de comunicación, la están partiendo, o sea, son gente que están en unas escalas muy Sí, grandes. sí, sí, es cierto. Esta que mencioné hace rato, yo no soy fan, pero reconozco y admiro lo que hace Vilma Núñez. Me gusta eso de que ella es omnipresente por todos los canales. Tiene un newsletter, tiene las redes, tiene su canal de YouTube, tiene muchos lugares en donde aparece, muchos canales de tráfico. Y creo que hace una buena sinergia entre todos ellos. O sea, se siente una interconexión muy bien hecha, muy bien hecha, y me parece admirable. Parece que yo pienso en hacerlo y digo, vérciale, hay que dedicarle, ¿no? Hay que tener bastante corazón. Yo no trataría de estar en todos lados. Elegiría unos dos, tres lugares donde estar y listo, Claro, pero es porque yo prefiero así, no porque sea mejor. claro. Como Sí, también admiro sabes que... gente, disculpa. No, no, adelante tú. ¿A quién admiras? No, que admiro también hay mucha gente con la que he estudiado, de hecho, el que te comenté hace rato, Isra Bravo, que de verdad
Él no tiene problema en hablar de muchas de sus cosas y es muy reconocido en el mundo del marketing en España. Hace millones y lo único que tiene es una lista de correo, no tiene ninguna red social ni nada y él nunca, una de sus frases es, nunca he invertido ni un dólar en publicidad y sin embargo aquí estoy. Eh, Me gusta porque es una forma de, claro, ese es un caso bien particular y bien Claro. excepcional que no creo que se vaya a repetir mucho Isra Bravo en la historia, pero que también te indica que hay muchas maneras de hacer algo. Tratar de quitarse de la cabeza de que hay una sola manera que sea la mejor o que sea la correcta, sino que hay muchas. Y hay que armar jugar el juego como uno quiera jugarlo y no como te toque. Exacto. Yo estoy de acuerdo con eso. Fíjate que te conté la historia de venta, pero sí Sí, creo que sí, es importante también ver qué es lo que está haciendo gente que le funciona y adaptarlo. Adaptarlo eso. a lo que uno tiene que hacer. Por lo menos Gary Vee, yo siento que es un referente también importante. Siempre ha sido en el marketing, pero él también es medio de la escuela tipo Vilma, pero él hablaba que la importancia de agarrar ciertos plataformas en su momento. Él agarró Twitter, agarró Meta, Snapchat cuando estaba. Él como que ha hecho estrategias puntuales con las plataformas. Y es un poquito lo que tú estabas diciendo. De repente, bueno, a ti no te conviene tener Twitch porque tú no haces streaming de lo que haces. Está bien que no estés en Twitch, pero a lo mejor tienes que estar en X. Porque como tú estás escribiendo, de repente el microblogging te funciona mejor que un live streaming de cualquier cosa, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí es donde hay que decidir, bueno, obviamente hay demasiadas opciones, pero las opciones están porque hay muchos segmentos, hay muchos nichos. Entonces, quizás no a todos nos conviene lo mismo. Pero sí es importante encontrar una fuente de tráfico, sin duda, porque Sí, es lo sí, que te va a totalmente de permitir acuerdo. la constancia y la escala después. Bueno, ahorita que mencionaste X, con X también estuve un buen rato desde que era Twitter y sí fue un canal por el que también en su momento me llegó un buen tráfico. No recuerdo por qué, si fue cuando acá en Venezuela lo bloquearon o incluso un poquito antes que se volvió un poco tedioso y no lo seguí moviendo como lo moví en algún momento. Pero ahora que lo dices, sí recuerdo que por X llegué a tener un buen. No es que me llegó tanta gente, realmente me llegaba más gente por Instagram, pero las personas que me llegaban por X casi siempre terminaban siendo más comprometidas, respondían, varios compraron, entonces había una calidad mayor en cuanto a lo que yo buscaba en X que en Instagram, que fueron los principales que moví. Creo que eso es fundamental, porque va de la mano de lo que hablábamos de el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema real y quién le soluciona el problema? Si por ahí tienes una mejor calificación, incluso LinkedIn, me parece, LinkedIn y Reddit, ya que lo habíamos hablado, a lo mejor también te funcionan. LinkedIn en particular a mí me sorprendió, yo pensaba que ya estaba muriendo y resulta que aquí hay mucha gente que me encontré esa sorpresa ahorita en una conferencia que fui, mucha gente lo sigue usando y lo sigue usando de referencia para conectarse y para Ujú. mostrar lo que están haciendo. Entonces, es probable que en ese nicho te funcione. ¿No? Un perfil bien hecho de LinkedIn, más que, digamos, un TikTok que empiezas a hacer bailes. O sea, ¿sabes? Esos son el tipo de cosas que hay que evaluar. Un Snapchat que pongas, que vas a poner ahí un Vine, bueno, Vine creo que ya no existe, pero you get the point. O sea, esa es la idea, ¿no? Que no necesitas estar en todas siempre y cuando tengas las más importantes de tráfico, bien sea por anuncio, por constancia, por contenido, por lo que sea. Claro, tenerlas ya bien cubiertas. Sí, y al final yo creo que lo que más va a dictaminar cómo van a ser tus resultados es la calidad del contenido que subas. La calidad y que te diferencies, que seas alguien ahí. A mí me gusta mucho el concepto. Lamentablemente en español no hay una palabra que lo defina bien. Bueno, en estos días escuché que hubo una, pero no me gustó. Es el infotainment, que es la mezcla de información con entretenimiento. Creo que aplicando el infotainment en cualquiera de las que uses, bien sea Twitter, bien sea correo, bien sea Instagram, vas a tener vas a tener buenos resultados. Exacto. Sí, y la constancia, que es algo que también yo he visto, yo he visto personas que por mucho tiempo para mí fue un enigma. He visto gente que no son ni la mitad de talentosas que otras y les va muchísimo mejor solamente porque han sido más constantes. O sea, Conozco varios solamente. así. O sea, que yo digo, oye, no puede ser que esta persona que es una, de verdad que brillante, son estrellas en lo que hacen, pero quizás por no publicitarlo, por no decirlo, porque realmente están enfocados en su trabajo,
la gente no los conoce y no les va tan bien como el que la persona que sí lo hace, lo vocifera, lo muestra al mundo y no tiene ni la mitad del talento que tiene esta otra persona. Pero la constancia también se premia y esos son el tipo de cosas que yo he visto que tenemos que tener también un poquito que la humildad para darnos cuenta dónde están quizás esos fallos y esas oportunidades para mejorar, porque es lo que digo, si quizás estas personas que vimos que son súper talentosas hicieran la mitad de lo que hacen los otros, a lo mejor les iría mucho mejor, no Ujú, serían ujú. para nada competencia del otro, pero son cosas que tenemos que ir aprendiendo con el tiempo. Sí, yo Jesús. mismo en algún momento me quedé quejándome de yo hago las cosas mejor que esta otra persona y mira cómo está consiguiendo esto, hasta que en un momento tuve que darme mi propia cachetada de realidad. Es una pequeña trampa de ego, hay que tener cuidado con Sí, sí, estos sí, sí, momentos. sí, malísima, malísima. Sí. Pero bueno, es parte de la incomodidad, nos ayuda a crecer también. Ese momento de reflexión es lo que te pone en perspectiva y de allí, en ese momento que sales, es el proceso de crecimiento, ¿no? Que duele. Cualquier proceso de Sí. crecimiento es doloroso. Hemos hablado de la parte profesional, Jesús. Hablemos un poquito de tu parte personal. ¿Cómo decidiste incurrir en el copywriting? ¿De dónde nació esta vocación? Esa historia es interesante. Capaz esto lo llega a ver la persona que me introdujo en el mundo del copy bien, ¿ok? Copy profesionalmente hablando. Antes de eso yo caía igual que muchos otros periodistas que creen que por haber aprendido a escribir ciertas cosas en el periodismo ya sabes copy y lo que hacía era escribir posts de Instagram y tonterías así que estaban bien lejos de lo que es realmente el copy. Y comienza este camino ya más, yo digo profesionalmente, en pandemia, en 2020, un amigo en ese momento no tan cercano, ¿ok? Que por cierto es del Tao, donde tú y yo estamos también, es del Tao, él termina su relación de muchos años, de no sé, como 9, 10 años de relación con su novia, ellos terminan y en una de esas, no recuerdo ni cómo fue que él fue a mi casa a visitarme, a pasar su despecho, me empieza a hablar, sabes que terminamos y esto, y claro, se queda ahí, yo le digo, bueno, vente cuando quieras, y como el Tao, el templo del Tao queda cerca de mi casa, en muchas ocasiones él salía y se iba a mi casa, entre otras cosas, a desahogarse, ¿no? Distraerse, conversando, y hablábamos de cualquier cosa. Y en una oportunidad yo caigo en cuenta, cónchale, yo tengo rato que no le pregunto a Sam en qué está haciendo él, a qué se está dedicando. Y en una de esas le digo, mira, ¿tú qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estás trabajando? Lo recordaba en una agencia inmobiliaria y en ese momento él cargaba una laptop y se ponía a trabajar y algo me decía que no era lo mismo. Y él me dice, no, ahorita bueno, estuve estudiando copywriting y estoy haciendo email marketing. Y yo, email marketing, obviamente yo sé lo que es marketing, nunca en mi vida había escuchado hablar de email marketing, esas dos palabras no tenían conexión en mi cabeza. Y yo le digo, pero ¿quién coño compra por email? O sea, ¿a quién le vas a vender por correo? ¿Quién te va a comprar? Y él, no, sí, hermano, hay bastante gente que compra por allí. Y yo todavía escéptico, yo le dije, no, imposible, imposible. A mí me llega un correo, yo no voy a comprar nunca por correo. Y él me empieza a enseñar las cosas que él estaba escribiendo y yo todavía estaba renuente. Me empieza a enseñar cosas, de hecho, él ahí me dice, yo creo que a ti te iría bien, a ti te gustaría esto, me dio acceso a algunas formaciones que él tenía, a una formación particular. No, mentira, varias. Y bueno, el caso es que él me empieza a enseñar lo que él hace y lo que me abrió los ojos de un montón de cosas, ¿no? Realmente a él le tengo mucho que agradecer. Fue cuando me enseñó lo que él hacía y los resultados que tenían esos correos, o sea, cómo estaba vendiendo a través de email él a unos clientes, con unos clientes que tenía. Y yo quedé pensando como que, hey, ya voy, espérate, esto no, esto me está haciendo, ¿sabes? Me explotó la cotufa. ¿Cómo puede ser que escribir un correo de tantas páginas pueda generarle de ventas a una persona 10.000, $15.000? O sea, ¿qué es esto? Me impresionó mucho, me llamó mucho la atención. Ahí obviamente lo agarré y le dije, enséñame todo lo que sabes, dime qué es cómo lo estás haciendo, qué es esto, qué es esto. Lo fundía preguntas en persona y se iba y le escribía. Ahí era yo el que estaba detrás de él ahora pidiéndole que me ayudara con muchas cosas. Y bueno, gracias a él, de hecho, fue que envié mis primeros correos en frío, ofreciendo mi servicio de email. Y te estoy diciendo que esto es una historia que cuento bastante. Los primeros correos que yo envié de puerta fría, ofreciendo mis servicios como copywriter, tenía
mm, 3 meses más o menos que había empezado a aprender qué era eso bien y eso sí, me metí de lleno a estudiarlo como no tienes idea. Y el primer cliente que tuve fue un referente en el desarrollo personal en México muy grande, ¿okey? Era una persona que recuerdo que a Francisco, que fue la persona que nos presentó a ti y a mí, cuando le dije: "No, conseguí, estoy trabajando con fulano", no me lo podía creer, él: "No puede ser, cómo es que estás trabajando con él? ¿Cómo llegaste ahí?". Y todo fue por un correo: "Yo ofrezco este servicio y te puedo ayudar en esto, esto y esto y esto", y me respondieron, me escribieron: "Vamos a tener una reunión", tuvimos la reunión y ahí se concretó todo. De hecho, este cliente también cuento que es una suerte muy grande, aparte de conseguirlo, porque el tipo tenía libros de copywriting y de marketing que costaban miles de dólares y me mandó todo eso gratis para yo leerlo, yo estudiarlo. Le tengo un agradecimiento muy grande, aparte de que me refirió a muchas personas. Así fue como comencé descubrí este mundo. Y aquí estoy todavía, desde ese momento hasta ahora no me he salido. De hecho, este amigo Samuel, que fue el que me introdujo acá, él se fue después a España y él no siguió más en el copy ni en el email. Y, y yo siempre le digo que estoy aquí gracias a ti. Muchas cosas de las que tengo en mi vida son gracias a esos momentos. Qué bueno y qué historia tan bonita. Shout out, por cierto, a Francisco y a Samuel, amigos en común. Y qué bien, ¿no? Qué bien esa historia de trasfondo porque pasaste por un proceso también tuyo prácticamente de transformación, donde tenías como que tu paradigma periodístico, ¿no? A nivel profesional inclusive. Y cómo transformaste eso también en medio de sustento, inclusive, o sea, no solamente eh, para mantenerte y hacer una vida de eso, sino que ahora también veo que te apasiona, ¿no? O sea, ya Sí, se ha sí, sí. vuelto algo que va más allá de simplemente un trabajo y creo que eso es la parte importante, como que cuando las cualidades y la preparación se encuentran con las oportunidades, allí es donde está mi verdadera definición de suerte, ¿no? Es Ujú. que ahí es donde empiezas a fluir, entras en tu ikigai, ¿sabes? Estás en tu momento donde encuentras tu vocación. Y siento que eso es muy poderoso y siento que es un mensaje que está bueno porque cualquier persona que está viendo el podcast de repente se ve identificado con esa historia tuya, ¿sabes? Y dice, oye, yo también estoy pasando por esto, de repente, si no es el copy, puede ser otra cosa, pero que realmente lo importante de la vida es como que descubrir qué es lo que te gusta y cuando haces a lo que te gusta, es como que si no trabajaras, lo haces porque te gusta y estás ahí No, apasionado sí. y Es que tiene esta poder eso. frase de Confucio, si no me equivoco, es de Confucio. Puedo ahorita verificarlo de el momento en que te dediques a lo que realmente amas, no tendrás que trabajar ni un día más en tu vida. Y un día más de tu vida, sí, exactamente. Yo sé, Es- por ahí Creo que es cierto. fue lo que dije, lo que pasa es que yo no soy tan bueno con las frases y por eso es que las anoto con los pensamientos al principio, porque después en o sea, de freestyle, free for all es más difícil recordar eso, Sí. No, y pero como a la mí me dije, estoy encanta. seguro que no es tal cual, pero por ahí va el mensaje. Yo creo que se parece más a lo que yo dije, así que Sí, sí, sí. está bueno, está bueno. Jesús, antes de irnos, en los próximos 5 años, ¿dónde te ves? Me veo firmando autor. No, mentira. Mira, Claro que sí. honestamente, me veo manteniendo muchas cosas que tengo ahorita. Soy una persona que con cierta regularidad estoy viajando y me gusta viajar, me gusta conocer culturas distintas más que pues también los lugares, ¿no? Me gusta escribir, estoy seguro que en 5 años voy a seguir escribiendo un correo al día, a una lista probablemente cada vez más grande y probablemente es algo que creo, estoy seguro que eventualmente voy a cambiar y quizás la mentalidad en unos 5 años no va a ser la de ahorita, pero creo que incluso sin necesidad de hacerlo, estaría igual escribiéndole un correo a mi newsletter porque me gusta mucho hacerlo, lo disfruto, me gusta que hay veces que a la gente le gusta y me hace saber que les gusta y sé también que hay algo allí que alimentar, algo allí que alimentar en las demás personas. Me veo terminando un par de libros que tengo ya varios años escribiendo y están sentados ahí en el Drive esperando nada más que el botón de publicar. Y espero también las relaciones que ya tengo, tanto comerciales como personales, y las comerciales y personales, como es el caso contigo, con Víctor, que se sigan estrechando y que crezcan a un nivel que me gusta pensar en la riqueza como algo que se comparte, que podamos estar todos bien abundantes, ricos y Sí, que así libres. sea.
Que así sea, que así sea. Bonito mensaje, estoy de acuerdo. Esperemos que eso también se vaya nutriendo y, ¿por qué no? Que esos libros se publiquen y que salgan cosas importantes, ¿no? A través de eso, de nuevo, lo que haces con pasión, realmente la gente lo interpreta, lo refleja y lo agradece. Entonces, no lo veo como algo imposible, más bien lo veo como algo bien tangible y sé que viniendo de ti va a ser algo de calidad. Así que, all the power to you para que puedas hacer eso más temprano que tarde. Gracias. ¿Cómo te puede conseguir la gente, Jesús? Si te quieren seguir, quieren ver qué es lo que estás haciendo, ¿cómo te siguen? En Instagram, @Silva de Selva, Silva mi apellido y Selva, bueno, juego de palabras. Y mi página web para suscribirse al newsletter es silvadeselva.com. Y en Twitter también estoy como Silva de Selva. Perfecto. Así que bueno, todos Twitter los que nos X. están viendo, si quieren saber sobre copywriting, si quieren saber sobre Jesús, una persona súper culta, como dijo, él viaja, sabe mucho de muchas cosas, así que es una persona bien interesante para que lo sigan. Sé que la audiencia lo va a apreciar y bueno, yo te aprecio, hermano, gracias por tu tiempo, gracias por No, gracias acompañarme a ti, hoy hermano, gracias a ti. y espero que podamos repetirlo en otro momento. Dale, sí, 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 seguro. Todavía hay más cosas que podemos seguir conversando. Estoy seguro de que sí, estoy seguro de que sí. Gracias, hermano. Nos vemos la próxima. Gracias a ti.